Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias y CNN Chile. En momentos, ustedes lo saben, lo viven, muy complejos para nuestro país. 2 semanas críticas, de hecho así han definido los expertos los próximos 15 días en la evolución de la pandemia. Atención, porque para el 19 de abril podría o superarse la cifra de los 8.500 casos diarios, o bien quebrarse la curva y verse un descenso que es tan esperado en los contagios. Pero en definitiva, ¿qué decidirá nuestro futuro? ¿Qué medidas se tomen y el cumplimiento de ellas? Estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Siempre se dice que fue en junio. Yo creo que es ahora. Vamos de mal en peor. Las políticas públicas aquí no funcionan en este país. Yo veo abril, mayo encerrado. Estamos empeorando día a día más. Expertos lo aseguran y la ciudadanía lo percibe. El coronavirus tiene viviendo a Chile sus días más críticos, pero el pic de contagios diarios de más de 8.100 casos alcanzado el sábado pasado podría no ser el peor. Un escenario es que esto siga subiendo y si uno proyecta el crecimiento actual hacia, por ejemplo, el 19 de abril, podríamos pasar los 8.500 o más casos. Una cifra brutal y que llevaría al límite al sistema de salud chileno. Es uno de los 2 posibles escenarios que proyectó el doctor Mauricio Canals. El académico ha realizado estudios sobre la evolución de la pandemia, pero no se asuste porque hay otra alternativa un poco más esperanzadora. Es que efectivamente se empiece a producir una inmunidad poblacional secundaria a las vacunas y que esta curva de crecimiento que llevamos tan importante se quiebre. Hay algunos signos positivos. Uno de ellos es que el número reproductivo efectivo hace 3 semanas era 1,1, la semana pasada 1,07, el último informe 1,05. El R efectivo mide la velocidad de transmisión de la enfermedad. Se trata de todas aquellas personas que un caso positivo es capaz de contagiar en un intervalo de 5 días. Estamos creciendo aproximadamente a un 5% semanal, si uno lo quiere ver así. 5%. Si bajamos ese R a 1, sencillamente nos detenemos. Y si ese R se hace menor que 1, se empieza a disminuir el número de casos, que eso es lo que esperamos. Un escenario optimista que se definirá en las próximas 2 semanas de abril. Estos 2 últimos días bajaron las cifras, pero si nosotros vemos el número de PCR realizados, es bajo también, entonces es posible que simplemente no se hayan pesquisado. Ahora, las medidas más restrictivas que se implantaron también pueden ayudar a disminuir el número de casos. Según el último informe del Ministerio de Salud, las últimas 24 horas se registraron 5.164 casos nuevos, una cifra que expertos esperan comience a disminuir poco a poco, siempre y cuando las 2 semanas que vienen las medidas restrictivas establecidas se respeten y funcionen. Bueno, y la pandemia ha afectado y está relacionada con nuestra democracia, porque iban a hacer este fin de semana, pero ya no. Hoy se promulgó la reforma que deja los comicios para el 15 y 16 de mayo. Los alcaldes que buscan la reelección volverán a sus funciones y el transporte público no será totalmente gratuito los 2 días de votación. A no ser que hubiese una real catástrofe, por el momento se mantiene tal como está en la ley la votación entre los días 10 y 11 de abril. Tomando en cuenta la opinión unánime de la comunidad médica y la opinión mayoritaria de la ciudadanía, no nos pareció prudente ni conveniente realizar elecciones este próximo fin de semana. No estaba en sus planes, lo evitaron lo que más pudieron y aun cuando jamás se definió como una catástrofe. El preocupante avance de la pandemia doblegó toda resistencia, rozando peligrosamente el límite a solo 3 días de que se cumpliera el plazo originalmente decidido. Se promulgó la reforma que posterga la votación para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes para el 15 y 16 de mayo. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. Tal y como se propuso originalmente por parte de La Moneda, se suspenderá la campaña electoral reanudándose el 29 de abril.
Por su parte, aquellos alcaldes que repostulan deberán volver a sus funciones hasta el 15 de abril, un mes antes de las elecciones. Solo podremos regresar una semana a nuestros puestos de trabajo y después quedar nuevamente todo un mes suspendidos. Cuando más se requiere la presencia de los alcaldes y alcaldesas, comandando acciones, coordinando esfuerzos. Hoy día tenemos quiebre de stock en vacunas contra el coronavirus. No estoy de acuerdo con la medida, ya que nosotros en calidad de candidatos debemos suspender la campaña versus los alcaldes, que estarán más visibles ante los potenciales votantes. Estamos en desigualdad de condiciones. En lo que no hubo acuerdo fue en declarar el 15 y 16 de mayo como feriados irrenunciables. Y esos 2 días que sean irrenunciables puede poner alguna complejidad con respecto al abastecimiento de muchas familias que cuentan con los fines de semana para poder hacer algunas compras. Una de las medidas que quedó fuera del proyecto fue el transporte público gratuito para los días de elecciones. El gobierno mantuvo la medida solo para el metro, Merval y Biotren. En parte por recursos y en parte también porque hay una cantidad importante de personas que votan en lugares donde puede concurrir, por ejemplo, caminando. Lo ideal sería que todos tuviéramos los locales de votación cerca de la casa. Los senadores y diputados coincidieron en que no podrán realizarse aportes a las campañas mientras dure el periodo de suspensión, previo a los comicios del 15 y 16 de mayo. Y crece la molestia y la confusión en el comercio por las restricciones y la falta de claridad que, según estiman, existe para determinar qué productos son esenciales y cuáles no. Hoy hubo cambios. Por ejemplo, la ropa de guagua y de niños se integró a la lista de lo que sí puede venderse, aunque todavía se desconoce el listado completo. La autoridad ha cometido un error grave al tratar de regular esto de los productos esenciales. Porque uno se puede aguantar con todo eso. Es la comida nomás. Nada es igual hoy en el comercio. A las cortinas cerradas y los candados puestos en los locales se suma también una sensación de duda en aquellos negocios que sí atienden. Hay confusión sobre lo que se puede o no vender. Ya pasadas 24 horas desde el inicio de las restricciones más severas que ha enfrentado el comercio en el último tiempo, lo que es esencial o no, todavía no está muy claro. Una persona que necesita una polera o algo, tengo una entrevista de trabajo que necesite hacer cualquier cosa, debería ser esencial también, tomado igual como los insumos básicos. ¿La ropa por lo menos crees tú que debería ser esencial, considerada esencial? Esencial. Pero no es un bien considerado esencial, al menos no todo tipo de ropa, algo que el gobierno y las autoridades tuvieron que aclarar con el transcurso del día. Y las mujeres embarazadas y los niños sí pueden adquirir, en este caso, ropa para los bebés y para las mujeres embarazadas. Algo que se integró dentro de los productos esenciales en las últimas horas, pero que solo se consideraría para la venta por delivery. A pesar de ello, algunas tiendas del retail mantuvieron como restringida la ropa de guagua, aunque no todas. Es imposible determinar qué es esencial o no para las personas de acuerdo a sus necesidades. Cada cual tiene sus propias necesidades y por lo tanto que la autoridad imponga lo que es esencial o no es arbitrario y es muy lesivo para las personas. Si había confusión en el comercio, también hubo molestia. Las restricciones para tiendas físicas también operaban para el delivery, por lo que los portales de venta informaron que solo se despacharían aquellos productos que fueran alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal y aquellos fundamentales para mantener el teletrabajo. La Cámara de la Industria Cosmética de Chile aseguró en un comunicado que la eliminación del giro cosmética en comisaría virtual podría afectar el abastecimiento de productos esenciales, como por ejemplo, según indican, el alcohol gel. Pese a la molestia de distintos gremios, la medida tiene aprobación ciudadana. La ropa, el zapato, no es tan esencial como un alimento. La prioridad es la salud. Yo creo que eso se puede prescindir, si son 15 días se puede prescindir absolutamente. Durante la tarde de este martes, las autoridades habrían firmado el instructivo que establecerá los productos que se considerarán esenciales y que por lo mismo sí podrán venderse. Algunos serán de acceso presencial, otros solo por delivery. Así se buscará zanjar con claridad todas las dudas sobre la polémica medida. Chilevisión Noticias. Volvemos con un hecho grave. Un funcionario judicial fue detenido en la Araucanía. Tenía, escuchen bien, fusiles, municiones y explosivos. Se decretó su detención preventiva y se abrió un sumario en el Poder Judicial. El gobierno dice que espera que se investigue si existe algún vínculo del detenido con hechos de violencia.
Usted puede hacer todos los movimientos que usted quiera, pero yo soy funcionario judicial, le estoy diciendo. Sí, perfecto, eso lo sabemos también. Aquí la denuncia está. Aquí está la denuncia, está con su nombre y apellido. Fue lo que señaló buscando impedir la entrada de carabineros a su domicilio, escudándose en su calidad de funcionario del Poder Judicial de Traiguén. ¿Y qué es lo que se supone que dice la denuncia? Que aquí hay planta. Sí. Y tras entrar, la sorpresa era enorme. A medida que iban moviendo la tierra y hojas, además de revisar la mochila, seguían apareciendo armas. El personal del OS7 de Carabineros había llegado a esta casa por una denuncia anónima que señalaba que en el lugar habían matas de marihuana. No obstante, estarían lejos de encontrar droga. La munición incautada y el armamento incautado es armamento de guerra. Esto nos parece de máxima gravedad que una persona tenga este tipo de elementos en su domicilio. Así pudieron incautar armas de un alto poder de fuego, un fusil, un rifle 22 largo, una pistola calibre 45, un revólver calibre 38 con número de serie borrado, una gran cantidad de munición, además de explosivos y detonadores C4 de alto poder. Pueden perforar perfectamente cualquier estructura mecánica, metálica de algún vehículo, inclusive algunos elementos de protección de Carabineros. Un funcionario de un tribunal de la República poseía armamento y munición de guerra, materiales para construir un artefacto explosivo y tenía información de las investigaciones que se llevaban adelante en esta región. Como les negaron el ingreso inicialmente, los uniformados pidieron una orden de entrada y registro. 3 jueces se inhabilitaron porque conocían al funcionario judicial. Así, 2 horas después, la jueza de Collipulli dio el vamos a la operación. Según el relato policial, ese intertanto habría sido usado por el sujeto, quien además es hijo de un ex intendente subrogante de la Araucanía y ex funcionario de la ANI, para arrojar elementos a los sitios colindantes, donde se realizaron varios de los hallazgos. Situación cuestionada por la defensa del imputado en la audiencia de control de detención y formalización de cargos. Se está obteniendo una prueba en forma ilícita, una detención que a la larga va a ser una prueba ilícita en las etapas posteriores de este procedimiento. Pese a esa oposición, el sujeto fue formalizado por tenencia de armas y explosivos. La decisión de este tribunal es la de acoger la petición del Ministerio Público y querellante y en consecuencia decretar la prisión preventiva del imputado. Considerando de especial relevancia la condición de funcionario público del imputado, lo que a entender del tribunal agrava su situación. La Corte de Apelaciones de Temuco se reunió en pleno extraordinario a primera hora y dispuso la instrucción de un sumario administrativo en contra del referido funcionario. Además, las cuentas informáticas del imputado en el sistema del Poder Judicial fueron suspendidas. En las próximas horas se espera hacer peritajes a las armas incautadas, todo con un claro fin. Y poder determinar en definitiva en qué hechos participaron y la responsabilidad de las personas que las utilizaron. Lo que esperan podría aportar detalles de hechos de violencia en la zona sur del país. Volvemos con más noticias. Otra vez un cantante fue detenido mientras participaba en una fiesta. Nos indigna a todos, a ustedes, a nosotros, porque el rol, además de las figuras públicas, como referentes para esos mismos jóvenes que hoy están llegando graves a las urgencias médicas, es clave. No son solo ellos, algunos de los encargados de fiscalizar tampoco están a la altura. Escuchen bien, 2 carabineros fueron desvinculados tras ser parte de polémicas celebraciones. Es uno de los temas musicales de Matías Díaz, más conocido en el ambiente de la música urbana como Kid Tetón, sonido que además los vecinos de este condominio en Vitacura deben soportar a diario y la mayoría de las veces durante la madrugada. Y es que en el último piso de este edificio vive el manager de este cantante, quien además ha modificado su penthouse para que funcione como un estudio musical. Anoche Carabineros llegó hasta el lugar e interrumpió la supuesta grabación de un videoclip. 20 personas terminaron detenidas. Terrible. Terrible, ¿es sí. mucho el ruido? Sí, es bastante. Entonces ahora con esta gente joven y graban videos, ha sido súper complicado, la verdad. Entre los detenidos se encuentra el cantante Matías Díaz, alias Kid Tetón. Según los vecinos y administradores de este edificio, a diario llega al condominio con gran cantidad de personas, faltando a todas las restricciones sanitarias, ingresando por los estacionamientos, una actitud criticable para un artista que tiene miles de seguidores. La gente, tratamos que entren el mínimo de personas para que no nos enfermemos nosotros ni la gente del edificio. Y aquí yo los controlo. O sea, de hecho yo no los dejo entrar. Si ellos se meten por abajo y meten 6 personas...
Además, las cámaras de seguridad del edificio delatan que el cantante y varios de sus acompañantes, una vez que logran ingresar al edificio, pese a la prohibición de hacerlo por estar en pandemia, tampoco respetan las restricciones sanitarias en los espacios comunes. Varias veces a la semana en ese departamento se hacen reuniones, fiestas, en las que llegan varios invitados, habitualmente el orden de 10, 15, 20 personas. De los 20 detenidos, uno cuenta con un prontuario de 4 detenciones por infringir el artículo 318 del Código Sanitario. Percatándose que al interior habrían 20 personas, de los cuales 5 de ellos eran residentes y los otros 15 manifiestan que por el nuevo horario del toque de queda no habrían podido regresar a sus hogares, tomando la decisión de quedarse en este. Los vecinos y trabajadores de este edificio reclaman sentirse expuestos gratuitamente al coronavirus frente a las actitudes de falta de respeto a la cuarentena del dueño del penthouse y productor musical Diego Sagredo y su séquito, entre los que se encuentra el cantante de trap Kid Tetón, molestia que los expertos en salud avalan. El riesgo de contagio va a ser siempre mucho mayor. Mientras más gente se junte, mayor va a ser el riesgo. De los 20 detenidos, 18 fueron dejados en libertad con una citación para responder por infringir el Código Sanitario, entre ellos Kid Tetón, mientras que el dueño del departamento y otro individuo fueron formalizados por colocar en riesgo la salud pública. Lo mismo ocurrirá con 5 carabineros que mientras estaban de franco participaban de un carrete en este edificio de la ciudad de Talca. Según detallaron los vecinos, los involucrados se encontraban en estado de ebriedad, sin mascarilla e incluso se habrían lanzado a la piscina del lugar que está clausurada a causa de la emergencia sanitaria. Cuando el conserje les llamó la atención, lo golpearon. Y 2 de estos tipos que estaban dentro de la piscina bañándose, en ropa interior de hecho, salen y lo insultan, se vienen con insultos y agarrones hasta la puerta y ahí en la puerta ya lo agreden físicamente. Quiero señalar que este tipo de comportamiento no es aceptado por la institución. El funcionario agresor fue desvinculado de la fila de la institución y el resto de los funcionarios quedarán supeditados al término del sumario administrativo. Desvinculado de la institución terminó también el subdirector de la Escuela de Formación de Carabineros, el teniente coronel Paulo Centeno, esto tras ser detenido el fin de semana en un carrete clandestino en la comuna de Providencia. Cantantes y carabineros que vulneran las restricciones en el peor momento de la pandemia. Insólito, y esto es muy importante, sobre todo en tiempos duros para muchas familias. ¿Cómo acceder al bono de 500.000 pesos y al préstamo solidario para la clase media? El Servicio de Impuestos Internos va a tener 10 días para habilitar una plataforma y el dinero podría estar depositado en las cuentas a fines de abril. ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular? Vean. Puede que usted no sea un lector habitual de este diario repleto de leyes y reglamentos, pero si ingresa a su página tendrá buenas noticias. Este martes el Diario Oficial publicó la ley que establece el nuevo bono para la clase media y a partir de ahora comienzan a correr los plazos. ¿Tiene claro ya si es un potencial beneficiario? Ni le pongo atención porque a uno nunca le llega un bono para nada. Yo creo que sí. ¿El año pasado accediste a algún aporte? No, nada. Sea como sea, una ayuda. Pero no nos tocaba a nosotros. Bueno, a lo mejor ahora le toca entonces. Dios quiera. Esperanzados están varios porque si el año pasado no pudieron acceder al beneficio, puede que ahora sí cumplan los requisitos. El bono será de 500.000 pesos para trabajadores con rentas entre 326.500 y 1,5 millones de pesos. No tendrán que cumplir requisitos quienes estén por debajo de los 408.000, pero sí tendrán que acreditar una caída del 20% los que reciban un sueldo por sobre esa cifra. Quienes tengan un ingreso entre el 1,5 millones y los 2 millones obtendrán montos entre 100.000 y 400.000 pesos. Y ojo, porque si está en el registro social de hogares, el bono podría llegar a los 750.000. Si usted es parte de quienes hicieron uso del primero o segundo retiro de los fondos de pensiones, tranquilidad. Y el retiro no está contabilizado como ingreso formal para efectos del cálculo ni del pago del bono clase media. Habían sido excluidos de todos los beneficios, pero ahora los pensionados de rentas vitalicias, retiro programado y del sistema antiguo con rentas inferiores a los 408.000 recibirán un bono de 100.000 pesos. Claro que sirve, pues mijita, ¿cómo no va a servir? Si en esta, mire, imagínese, uno viene aquí a la feria, está todo caro. Para comprar mi remedio, para pagar la luz, el agua.
Si no logró acceder al bono para la clase media, tendrá la opción de un préstamo en UF sin multas ni intereses. Tendrá que acreditar una caída de al menos 10% de sus ingresos y el monto no superará los 650.000. Es un crédito en condiciones ventajosas, con límites en su cobro de devolución y con extinción al final del periodo de la deuda si es que no ha logrado pagarla íntegramente. Desde ahora el Servicio de Impuestos Internos tiene 10 días para habilitar la plataforma y se espera que la Tesorería realice el pago a fines de abril. Por lo tanto, la persona cuando lo solicita en la página que va a habilitar el servicio, inmediatamente va a saber si es que accede o no accede al beneficio. La persona no tiene que ingresar información, sino que es el propio servicio quien lo hace. Tenga en cuenta que si usted recibió los aportes del ingreso familiar de emergencia, no serán descontados del bono y solo podrá obtenerlos si no mantiene pendientes montos de restitución por haber obtenido este beneficio sin cumplir los requisitos el año pasado. Escuchen bien, 7 personas fueron detenidas al interior de una clínica dental, pero que realizaba procedimientos estéticos de forma irregular. Además, los pacientes tenían permisos que, obvio, tenían que ser ocupados para otros fines. Ojeras. Ah, se ven más ojeras. Ya, perfecto. Tratamiento estético. Por más que lo hayan borrado, escucha que tengo buena vista. ¿Cierto? Ya. Perfecto. Tal vez pueda ser algo normal alguien preguntando qué procedimientos había realizado la paciente, una cirugía de corrección de ojeras. El pequeño de gran detalle es que todo esto pasó al interior de una clínica dental. Habían 3 adentro, que era la señora, y 1, 2, 3, eran 5 en total, porque ellas 2 se tienen que ir porque venían supuestamente por emergencia. Obviamente no corresponde, primero porque no es esencial, segundo las personas que estaban ahí tampoco tenían los permisos de desplazamiento para llegar a ese lugar y además hay una infracción a las patentes porque clínica odontológica, patente, no permite hacer intervenciones estéticas. Carabineros de la 17 Comisaría de Las Condes se trasladaron hasta una clínica dental donde se estaban realizando procedimientos de estética. A raíz de esta fiscalización se logró la detención de 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, quienes portaban permisos temporales para otros fines y no para la realización de procedimientos dentales. El Ministerio Público inició investigación penal y por ahora, al no tener antecedentes, quedaron a espera de citación. Las 7 personas, todas adultas, entre ellas una ciudadana venezolana. No habían tapaduras, ni flúor, ni blanqueamientos, todo lo contrario, botox, rinoplastías, entre otras, ni cerca de las piezas dentales. Y esta clínica está destinada para hacer consultas dentales nomás, ¿no? Y laboratorio. Ahí sí que me pillaste. ¿Con qué te topaste cuando se llevaron a las personas? ¿Sabías que estaban? No, yo trabajo allá arriba, no tengo contacto con los otros pisos. Pero había... Creo que está dividido todo. No, aquí no figura cómo está dividido, está dividido una sola patente y se puede ver acá. A y B. Esto ustedes me pidieron como A y B. Está medida así, entonces nosotros tenemos que cerrar todo. Una clausura por no cumplir con lo establecido en la patente, cierre inmediato y prohibición de funcionamiento, por lo que el futuro dental no será hoy y tal vez tampoco mañana. La vacuna Sinovac tiene al menos un 54% de efectividad tras la segunda dosis, una noticia que llegó justo cuando en algunas comunas de la región metropolitana se produjeron problemas para inocularse. Las autoridades aclararon que no existe una falta de stock. Llegaron con el carnet de vacunación en mano esperando cumplir responsablemente con la fecha de su segunda dosis de la vacuna de Sinovac, pero... Es que no hay la que yo me corresponde, la segunda dosis, no hay, llega mañana. No tienen vacuna, me toca hoy día, ¿cómo? ¿A qué hacen venir entonces? Por la segunda dosis no pasa nada, porque... En este centro de vacunación de la comuna de Maipú tuvieron problemas de distribución. El Servicio de Salud Metropolitano no ha hecho la reposición de vacunas Sinovac, por lo que hoy se cerraron 2 puntos de vacunación y durante la mañana se acabaron las reservas de vacunas Sinovac que teníamos en cada uno de los centros de
de Salud. Sin embargo, las autoridades de salud informaron que no existe una falta de stock de las vacunas, sino un problema de distribución a nivel central, que ya se repuso con las dosis correspondientes. En el caso de Maipú, 7.200 dosis llegarían durante la jornada. Ya en Chile 13 millones de dosis, por lo tanto hoy día no hay un quiebre de stock en el país. Ahora aquellos que les faltó su segunda dosis deben ir por ella, más aún cuando los datos de un estudio respaldan que tras recibirla, nuestro cuerpo adquiere inmunidad suficiente. No es una vacuna, son 2 dosis para quedar vacunados e inmunizados. Con una no es suficiente, el estudio lo demostró, con una es igual que 0. Vacunarse con una no da ninguna protección. Y eso lo determinaron los ensayos realizados por el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia de la vacuna Sinovac en Chile. En ellos se confirmó que las fórmulas son seguras y que la generación de anticuerpos con capacidad neutralizante ocurre 14 días después de la aplicación de la segunda dosis. Y esos anticuerpos además son neutralizantes, es decir, que neutralizan el virus y por lo tanto uno supone que son protectores para las personas. Y por otro lado, que fuera de los anticuerpos también las personas producen linfocitos T, que son células del sistema inmune que también colaboran en la protección. Rodrigo recibió su primera dosis de Coronavac. 29 de marzo me pusieron la dosis de la vacuna china de Sinovac. Catalina, en cambio, ya tiene la segunda dosis de Sinovac administrada. Tenía como un poco de esperanza, como con respecto a lo que significa la vacuna para todos, no solo para mí. Si fuera un videojuego, Rodrigo tendría menos armas para enfrentar al enemigo COVID-19 frente a los anticuerpos que Catalina ya pudo crear tras la segunda dosis. Las personas que tienen 2 dosis tienen un nivel importante de protección, que es alrededor de un 56-54% de ser infectado, pero probablemente mucho más alto de no caer en una enfermedad grave. En Chile ya hay más de 4 millones de personas que han recibido la segunda dosis. Durante los próximos días, 4 hombres condenados por haber cometido violación en contra de menores de edad pedirán nuevamente el beneficio de libertad condicional. Las familias se oponen y exigen que cumplan toda su condena. Despacito. Pero mátelo. 22 años han pasado desde que Hugo Gómez Padua se hizo un nombre en la ciudad de Santa Cruz, cuando asesinó, violó y descuartizó a una niña de solo 10 años, hombre que fue el último en ser condenado a la muerte en el país. El miedo siempre está presente ahí porque sin duda vivir un hecho como el que nos tocó vivir a muy corta edad, yo personalmente, siempre te deja ahí como un temor, te deja un cierto grado de sensibilidad. Su hermana, la pequeña Camila López, había salido a comprar un globo a solo 5 cuadras de su casa, donde este sujeto colombiano tenía una especie de kiosco dentro de su hogar, lugar donde luego cometió el crimen conmocionando a una ciudad completa. Hoy en día está la posibilidad de que este criminal salga en libertad, y frente a eso obviamente que nosotros también nos incomoda, que sin duda es verdaderamente lamentable, trágico y... La emoción aflora aún en José y en toda la familia de la niña. El año 2000 Hugo Gómez Padua fue condenado a muerte, pero el año siguiente, mientras esperaba encarcelado, en Chile se abolió esta condena. La justicia cambió el dictamen a cadena perpetua, la misma que cada año recibe las peticiones de los reos para acceder a la libertad condicional. En esa lista hoy figura el nombre de Hugo Gómez Padua. Nuestra posición es que la ley de libertad condicional en Chile vigente es un buen mecanismo de reinserción, pero en este tipo de casos debe aplicarse con extremada precaución, cuidado y ser muy estricto en el cumplimiento de los requisitos. Y ninguna de estas personas, a nuestro entender, cumple los requisitos para acceder a este tipo de beneficios. Y es que Gómez Padua tenía una larga condena por violación y homicidio a otra niña en Colombia. Luego de 10 años de prisión accedió al mismo beneficio que pide hoy, pero lo quebrantó escapando a Chile y cometiendo el crimen que ya conocemos. De manera que este sujeto, que ha postulado varias veces, a nuestro juicio, con informes desfavorables, no se encuentra rehabilitado y es un peligro
para otros niños y niñas en Chile. Lo mismo ocurre con otros nombres que figuran en las carpetas del Poder Judicial. En total, 1.869 solicitudes presentadas por personas privadas en libertad son las que tendrá que estudiar la Comisión de Libertad Condicional. Entre otros aspirantes se encuentra Luis Miguel Carrasco Tapia. ¡Queremos justicia! Carrasco Tapia en ese momento trabajaba como chofer de la locomoción pública, en este caso él manejaba un colectivo. Lamentablemente mi prima es pasajera de este sujeto. Una joven de 17 años, Viviana Montenegro Valdés, fue violada y asesinada con 72 puñaladas en el Cerro Rodelillo de Valparaíso. Pena de muerte pido yo para el desgraciado ese, que lo maten. Yo como madre, que lo maten 1000 veces. ¿Trajo algún grado de arrepentimiento? Ninguno. ¿Él reconoce? Absolutamente, reconoce su actuación. En el año 2000 la justicia también lo condenó a presidio perpetuo. 40 años pasaría tras las rejas por el delito de robo con violencia y violación con resultado de muerte. Ya he intentado ya 2 años seguidos que le bajen la condena para poder salir. Emocionalmente es desgastante, ya en el fondo te produce una coraza. Una predisposición ya de nuevo lo mismo, más que no termináis nunca de ser víctima. Luis Carrasco Tapia ya había solicitado 5 veces la libertad condicional. Y no solo eso, acudió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde 2 de 3 jueces le negaron el beneficio. Quien estuvo a favor de otorgarle la libertad fue la jueza Silvana Donoso, conocida por haber dejado libre en 2016 a Hugo Bustamante, asesino de Ámbar, el psicópata del tambor. Una de las indicaciones que nosotros vamos a plantear a los proyectos que presentamos de libertad condicional es que psicópatas como Luis Carrasco Tapia no puedan pedir la libertad condicional 2 veces en un año, sino que dejar un plazo prudencial para que puedan volver a hacerlo, considerando que cuando hay informes tan negativos y donde hay una afección patológica tan profunda, obviamente nadie puede en un curso, en un espacio de tiempo tan corto, poder rehabilitarse. La ley establece el informe psicosocial como parte de los requisitos para poder optar a este beneficio, pero también depende de los jueces cuando se acude al Comité de Libertad Condicional o de Amparo. Pero ¿cuán alta es la reincidencia de quienes cometen crímenes y delitos de alta connotación social? Una persona con una psicopatología a la base y sin las condiciones de tratarse, es muy difícil que se vuelva a reinsertar en la sociedad y que no reincida en el mismo acto. Hemos visto en muchos casos anteriores cómo personas dicen que les da miedo volver a la libertad. Afirma además que el sistema carcelario no cuenta con las herramientas para apoyar a quienes salen de la cárcel. Así, una vez más, la Fundación Amparo y Justicia, como representante de las familias de las víctimas expuestas en esta nota, tendrá que seguir argumentando la peligrosidad de estos sujetos frente a las comisiones de libertad condicional, buscando que la perpetuidad finalmente se cumpla. Un conocido cantante urbano fue detenido en el aeropuerto mientras intentaba salir del país. La razón, un robo con violencia. Un nuevo problema entonces, un nuevo conflicto con la ley del intérprete que en sus videos se muestra portando armamento y en sus letras hace una especie de homenaje a los narcos. Dilo Byron Fire, pa' acá no van a llegar. Es conocido como Byron Fire, pero su verdadero nombre es Byron Muñoz Jara. Tiene 25 años, es cantante de música urbana, miles de seguidores en redes sociales y ahora buscaba internacionalizar su carrera, pero no podía salir de Chile. Un saludo para Puerto Rico, desde Chile todos los malditos. A Puerto Rico mandaba saludos en esta canción, ese era su siguiente destino. Aeropuerto de Santiago, últimos trámites antes de subir al avión. Todo en calma creía él, pero no. Lo estaban siguiendo, cada paso fue grabado hasta que ocurrió esto. Lograron la detención de esta persona por el delito de robo con violencia, lesiones y daños. Esta persona corresponde a un conocido cantante de reggaetón de nuestro país. Sí, robo con violencia y lesiones, los cargos por los que tenía una orden de detención vigente. Hechos que se remontan a diciembre de 2019 y que tendrían directa relación con rencillas anteriores con otras personas. Según la PDI, el artista habría actuado junto a un grupo de forma violenta. Portando armas de fuego y elementos contundentes, procedieron a interceptar a la víctima, que también se movilizaba en un vehículo,
causándole lesiones, destruyendo el auto en el cual se movilizaba y además sustrayéndole diversas especies personales. Pero Muñoz Jara hace tiempo que llamó la atención de las policías. Con su seudónimo Byron Faller ha protagonizado diversos videos musicales exhibiendo armamento y haciendo apología al delito. A través del género musical conocido como mambo, incluso ha creado canciones en homenaje a delincuentes fallecidos. Aquí, un tema dedicado a un joven conocido como el Chavalillo, quien murió tras caer de un sexto piso de un edificio en medio de un robo en Las Condes. De alguna manera son como una especie de juglares que cuentan las noticias. También relatan las hazañas de los narcotraficantes o de los delincuentes de todo tipo vinculados al cártel. Incluso en plena pandemia, Byron Faller participó en el velorio de este joven. Obviamente sin ningún tipo de resguardo sanitario, disparos y fuegos artificiales incluidos. Pero además, según esta experta, este tipo de música puede ser utilizada como un canal para transmitir otros anuncios. En otros casos también mandan mensaje a los otros grupos criminales. Y al tener estas funciones tan determinadas, es difícil pensar que hay cantantes que alaban en sus canciones a los delincuentes por intención o voluntad propia. Muchos de ellos son pagados. Tras su detención, Byron Faller fue formalizado. La justicia decretó arresto domiciliario, pero la fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones. Por eso el cantante sigue esperando en la cárcel que se resolverá. Al menos por un tiempo sus letras de delitos, armas y drogas no se escucharán. Bueno, es importante, evidentemente, cumplir las normas, pero que también sean efectivas. Escuchen bien, un estudio reveló que durante marzo la cuarentena no alcanzó el efecto que la misma medida logró durante exactamente el periodo comparativo, pero del año pasado. Esto en algunas comunas de la región metropolitana. Este 2021 las cifras de movilidad no cayeron considerablemente pese a las restricciones que impone la fase 1. El año pasado se veía más que la gente estaba como con miedo, pero este año igual la gente sigue en la calle. Mucha gente irresponsable, mucha gente que no hace caso a nada de esto. Es un chiste, po. Si tú lo puedes ver acá, po. Esto parece un mercado persa. ¿De qué cuarentena me hablan? Mediodía, las calles de Santiago en la 11ª jornada de cuarentena total para la región metropolitana. Se esperaba veredas desiertas, que no hubiese congestión vehicular, mucho menos filas y aglomeraciones. Pero la realidad distó mucho de las expectativas. Igual se ve harta gente en las ferias, en las calles. Estoy desde las 8 de la mañana. Ya son casi las 11, creo yo. Sigo esperando. Estamos en etapa 1, pero mira cómo está, lleno de gente. Se supone que no debería andar nadie aquí. Cuarentena que no está siendo tan efectiva como lo fue al inicio de la pandemia en marzo de 2020. Según una investigación del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, la movilidad en la región metropolitana se redujo solo a la mitad en comparación a las cifras del año pasado durante los primeros confinamientos. En ese sentido, se observa evidentemente una fatiga a la medida, lo que es complicado porque se genera un círculo vicioso. Al no bajar la movilidad lo suficiente, los contagios no se reducen. Y las pruebas están a la vista. En su primer periodo de confinamiento, la comuna de Cerro Navia, por ejemplo, disminuyó su movilidad en un 30%, pero en marzo pasado solo alcanzó un 22%, fenómeno que se repitió en La Reina. En su primera cuarentena, la movilidad se redujo en un 50%. Ahora, esa cifra llegó recién a un 29%. Es que hubo más temor en un principio, quizás por ignorancia. El factor de la vacuna igual, como que la gente igual le perdió un poquito el miedo. Es claro, la gente tenía un poco más miedo y ahora no. La gente se relajó un poquito. La gente se relajó, así es. Algunos se relajaron, pero otros aseguran que ya no pueden continuar acatando las medidas de confinamiento y que si salen a las calles es por necesidad. Hay mucha gente que aquí trabaja el día a día. Lo que yo vendo aquí, yo sé que no es primera necesidad, pero sí soy jefe de hogar. Nosotros que no tenemos recursos tenemos que salir a la calle, hacer nuestros trámites, salir a trabajar porque tenemos que comer. Parece ser necesario que se haga un esfuerzo
conjunto, entendiendo que en el caso de Chile esto se trata de un último esfuerzo. Complejo panorama en uno de los momentos más críticos de la pandemia. El llamado de los especialistas sigue siendo el mismo que hacían un año atrás. Cuidarnos de salir de nuestras casas, que es lo que se nos pide en este momento, es una herramienta que tenemos que cumplir, puesto que es de lo que tenemos a mano en estos días críticos. Escenario preocupante que de extenderse podría prolongar aún más los efectos de la pandemia en la región metropolitana. Balaceras durante el día, venta de droga y amenazas constantes a vecinos si denuncian lo que sucede. Ese es el temor que soportan cada jornada quienes viven cerca del denominado gueto de Chepi. Una consecuencia más de estos megaproyectos inmobiliarios que tienen hoy a familias en peligro. Ellos reclaman el abandono policial y gubernamental. El reportaje a fondo es de Daniela Pieratini. Tienen la peleita del edificio. Ahí tienen las peleitas de todos los días del edificio. Venta ilegal de drogas, venta de alcohol ilegal. Se estaban produciendo una serie de delitos, intentos de homicidio, tráfico de drogas, venta ilegal de alcohol. Amenazan a la gente con pistolas, tirándoles balazos, si es que uno reclama. Yo sabía que le iban a soltar balazos. Estamos cansados de que tengamos que responder por funciones que son directamente de la policía. La situación es insostenible. Vecinos que ya no dan más, cansados de convivir en medio del delito, aseguran la delincuencia los sobrepasó en este conocido edificio en la comuna de La Cisterna, ubicado en Sergio Chepi, donde denuncian convergen una serie de delitos e ilegalidades a plena luz del día. Balaceras sin control que muchas veces impactan en casas vecinas, peleas con arma blanca, venta de alcohol, droga y amenazas constantes a quienes denuncian estas situaciones. Nuevamente vendiendo, ahí está la morena la que la lleva, y un niñito chico le está atendiendo. Hay un tema grave ahí, de delincuencia, de maltrato. Han sido amenazados adultos mayores con pistolas y también el riesgo de balas que puedan haber ahí adentro por alguna pelea es muy alto. ¿Qué queréis? ¿Que los demás no podemos negociar o qué? Aquí todos venimos a la misma Bueno, pero ustedes tienen que hacer lo que hicieron. Para esto muy claro, la de darle los meros balazos, estamos. Fiestas en la calle y en los departamentos que duran 24 horas y que no solo afectan la vida de los vecinos, sino que muchas veces terminan en peleas, disparos y ajustes de cuenta. La situación es tan crítica que según los vecinos, incluso 2 personas han sido lanzadas del edificio. Fue por producto de una pelea y lo tiraron, y esa persona, la primera murió, la segunda desconozco el estado que se encuentra hoy. E insisto, no solamente son extranjeros, también hay chilenos. ¿Qué pasa? Se han cursado infracciones por ruidos molestos, se han hecho retiros de autos por estar mal estacionados. Desde el punto de vista de la municipalidad hemos hecho todo. Y nosotros no tenemos el control policial de la comuna, las tiene la PDI y la tiene Carabineros de Chile. Ellos son los que tienen que contestar por qué nuestros vecinos del sector de Sergio Chepi no pueden tener la tranquilidad que tanto necesitan. Ni Carabineros ni la Policía de Investigaciones estuvieron dispuestos a entregar una respuesta, mientras muchos vecinos aseguran ante el abandono policial y gubernamental han tenido que sencillamente escapar del sector. ¿Está con la pistola, hombre?
Regularmente lo que sucede son fiestas clandestinas, sin control, donde Carabineros hoy día no puede entrar a los departamentos, no sabemos si tienen miedo o están amenazados. Entonces se han ido, familias se han ido también porque no pueden vivir ahí realmente, o sea, no hay tranquilidad dentro de ese edificio y obviamente para afuera tampoco lo hay. Es la realidad que esconde este y muchos otros megaproyectos inmobiliarios, más conocidos en nuestro país como guetos verticales, un descontrol total que ha sido hasta ahora difícil de manejar para las policías, pero también para las autoridades. Es una construcción que propicia delitos. Piensa tú que en un edificio como este pueden vivir 2.000 personas. Por la cantidad de departamentos es imposible controlar lo que ocurre en ellos. Este es un problema bien estudiado, se produce como resultado de la hiperdensidad y la falta de control social del espacio. El municipio ya ha denunciado una serie de hechos que son constitutivos de delitos, no solo a la Fiscalía, sino también a las autoridades. Hay diversas situaciones que se dan en comunidades, hemos estado trabajando distintas mesas con los alcaldes, con el Ministerio Público también, porque hay muchas de ellas que son constitutivos de delito. Lamentablemente no es solamente un caso, tenemos varias situaciones similares. Hicimos un oficio al Ministerio del Interior el día 7 de enero solicitando intervención. Nosotros nos sentimos discriminados. El ministro Delgado no ha tenido problema en salir en Maipú, en San Miguel, en La Florida con planes especiales frente a estas mismas situaciones. Sin embargo, en la cisterna ni siquiera nos contestó el oficio donde solicitamos audiencia. El Ministerio del Interior no quiso referirse a esta acusación ni a la problemática que afecta a los vecinos. La Fiscalía, por su parte, ya inició diversas investigaciones. Para establecer la eventual existencia de ilícitos y la participación de personas en su comisión frente a diversos hechos registrados en un condominio de dicha comuna, donde se están ejecutando una serie de diligencias a través de la policía. Te sientes de manos cruzadas, te sientes que no puedes hacer más con los instrumentos legales y solamente esperar a que se puedan seguir obteniendo resultados. Tras las insistentes denuncias, el gobierno inició una mesa de trabajo en conjunto con las policías, la Fiscalía, el municipio y los vecinos para intervenir este edificio. Solo este fin de semana hubo 19 detenidos en el sector y estos días la policía ha continuado con diversas diligencias. Volvemos al país para contarles que un grave accidente de tránsito provocó un sujeto que había robado un camión cargado con cobre. Tras ser perseguido, chocó a un bus en el que 8 pasajeros quedaron heridos. El asaltante fue detenido por Carabineros. Por varios kilómetros, Carabineros siguió desde el aire a un camión robado por delincuentes que se daba a la fuga por la autopista Vespucio Norte. Pero un taco terminó con el vehículo de carga chocando a un bus, dejando 8 personas lesionadas. A mí me duele el brazo, me duele el pecho, pero tengo ganas de llorar, yo creo que son los nervios. Y la compañera que venía acá venía despierta, le dijo, váyase por acá. A la hora que nos vamos por el lado de allá, capaz que nos estrellamos contra la reja, y si no, nos vamos por abajo. Los delincuentes roban este camión que pueden apreciar, que transportaba cobre. Se inicia una persecución por personal de la Prefectura Norte y Occidente, la cual finaliza en este sector con la colisión de este camión con un bus que transportaba trabajadores de una empresa de alimentos. Baleado, tras resistirse a la primera detención, finalmente un sujeto de 31 años que escapaba y que había participado en el asalto fue capturado. Proceden a la detención de uno de los delincuentes que conducía el camión sustraído. Venía en persecución porque delincuentes se bajan y apareció Carabineros en moto. El camión venía del aeropuerto, ya secuestrado el conductor. Al ser impactado por el camión que venía a exceso de velocidad, el bus de pasajeros a su vez chocó a otro camión que estaba más adelante, generándose no solo los lesionados de carácter leve, sino también una gran congestión vehicular en la caletera de la autopista en Maipú. De repente sentimos un doble impacto, uno como por adelante y uno por atrás, y no cachábamos hasta que después llegó, se subió gente y ahí nos explicaron porque venían en una persecución por un camión robado. Claro, los camiones que venían atrás los choca por la parte posterior. Sí, igual fue fuerte y como te digo fue doble el impacto, uno por adelante, uno por atrás, pero habían compañeros que estaban más graves. Se espera que este miércoles la Fiscalía Occidente formalice al detenido por el delito de robo con intimidación. Teniendo en cuenta que ya registraba detenciones anteriores, se solicitará su prisión preventiva.
A más de un mes de su llegada a Marte, el helicóptero del rover Perseverancia ya está en contacto con el suelo marciano para preparar un histórico primer vuelo en otro planeta. Hay expectación frente a las pruebas que el prototipo va a tener que superar finalmente para iniciar una nueva etapa en esta exploración. Primero fue la Perseverancia. Y ahora es el turno del Ingenio. Sale el robot Perseverancia como si estuviera dando a luz, prácticamente le ven las patas y todo. Y después de eso vuela 90 segundos, toma fotos y nos da a demostrar dónde estamos. Lo que por más de 10 años se probó en la Tierra, hoy ocurrió en el suelo marciano. El helicóptero Ingenuity de la NASA logró desprenderse exitosamente del rover Perseverance para convertirse en la primera aeronave de la historia que espera volar en otro planeta. Para eso, aún le restan sortear complejos desafíos. Primero, es que pueda sobrevivir las grandes diferencias de temperatura que pueden existir entre la noche y el día marciano. En el día, uno en la superficie marciana puede sentir 20 grados Celsius, por ejemplo, pero en la noche uno puede sentir menos 90. Tiene que ser revisado absolutamente, hay que probar todos los sistemas, tienen que cargarle bien las baterías. Una mala maniobra puede significar el fin de todo el proyecto. Esta es una de las principales amenazas: gigantescos torbellinos y ráfagas de viento para un helicóptero que pesa solo 2 kilos. Para ello cuenta con 4 palas de fibra de carbono y una hélice que alcanza las 2.400 revoluciones por minuto, mucho más rápido que un helicóptero tradicional. Herramientas para enfrentar condiciones extremas. Es extremadamente difícil volar en Marte porque su atmósfera es muy delgada, es solo el 1% de lo que conocemos en la Tierra. Por eso el desafío es que el vehículo sea capaz de elevarse, y lo segundo es que frente a cualquier problema logre reaccionar lo más rápido posible. Ingenio ya se encuentra a 60 metros de Perseverancia cargando baterías. Dentro de una semana debiera quedar operativo para seguir escribiendo historia. Va a poder volar durante 90 segundos. Entonces es posible que alcance alturas de 100, 150 metros y va a tener una perspectiva para tomar paisajes en Marte que no la ha tenido nunca ninguna nave. Y eso es importante, es un vuelo que no va a ser monitoreado desde la Tierra, sino que el mismo helicóptero va a poder tomar decisiones. Autonomía que debiera elevarlo el próximo 11 de abril, día en que, de ser exitoso, comenzará a sobrevolar la superficie de Marte durante todo el mes para mostrarnos al planeta rojo como nunca antes lo hemos visto. Durante los primeros 3 meses de 2021, las tasaciones de casas aumentaron 30%. Las razones serían la búsqueda de espacios más amplios para enfrentar las cuarentenas, sumado a los recursos de los retiros de fondos previsionales. Pero, ¿es momento de comprar o vender una vivienda? Vean. Esta es una casa de los años 60. Es una propiedad de 235 metros de terreno aproximado. Son 3 habitaciones y 2 baños. Espacios para el teletrabajo, tomar clases en línea o un patio para que jueguen los niños son características claves a la hora de buscar una propiedad. Los expertos del mercado coinciden. Las casas están siendo fuertemente cotizadas y esto es, en gran parte, un efecto colateral de la pandemia. Los espacios se están privilegiando mucho, dadas las cuarentenas más estrictas, dadas las restricciones de movilidad, y creo que esa tendencia va a permanecer hoy día dentro del mercado chileno. De acuerdo a un estudio de Colliers International, en el primer trimestre de 2021 las tasaciones de casas aumentaron 30%, impulsado principalmente por la necesidad de disponer de un espacio, sumado a las convenientes tasas de interés vigentes y la liquidez que entregaron los 2 retiros de fondos previsionales. El bajo costo de financiamiento creemos que es un buen momento para adquirir una vivienda. Que es un excelente momento para comprar, pero no es tan buen momento para vender. ¿Por qué esta diferencia? Si uno sabe que hay mayor demanda por casas, la lógica dice que los precios suban y por lo tanto uno pensaría que es un buen momento para vender. Ya estamos hablando de niveles de precios que ya están más o menos en su cota alta, por lo cual es difícil pensar que alguien en una venta pueda tener una gran plusvalía de aquí a 1 o 2 años más. Los datos son consistentes. Sea una casa nueva o usada, el precio subió cerca de 10% durante la pandemia.
En el portal TokTok, por ejemplo, el 84% de las unidades vendidas el año pasado eran de 3 dormitorios, mientras que en Portal Inmobiliario aseguran que en 2020 la mitad de la búsqueda fueron casas, cuando lo normal es que la mayoría sean departamentos. Son las comunas periféricas las que están liderando este fenómeno, pues los compradores están sacrificando distancia por otro tipo de beneficios. Esta ha estado centrada principalmente en las comunas de Lampa, Colina, Buin y Padre Hurtado, y algo a destacar es el aumento importante de la participación en la oferta de unidades en blanco, lo que sumado a tasas hipotecarias históricamente bajas, representa un excelente minuto para poder comprar una casa. Lo que comenzamos a ver a partir del segundo trimestre del año pasado fue que cada vez vimos un aumento en la demanda en tipologías de productos más relacionados a mayor superficie, en desmedro de vivir en lugares más alejados de las zonas céntricas. El perfil de los compradores de casas es variado, pero en general se trata de personas y familias jóvenes con hijos cuyo objetivo es disponer de espacios aptos para el esparcimiento y el ocio. Hemos tenido casos de pareja que recién están comenzando un proyecto de vida juntos y ya quieren casa. Vemos que el perfil es básicamente de gente joven que tiene en general o familia de 1 o 2 hijos máximo. Las razones para pedir la tasación de una casa son variadas. Por ejemplo, hay personas que quieren saber cuánto vale hoy su propiedad para comprobar si es un buen negocio venderla ante el creciente interés. Esperamos que se pueda retomar una mayor normalidad, que incluso podríamos esperar volúmenes de tasaciones que se acerquen prácticamente al 80% de lo que había antes de octubre del año 2019. Si quedó entusiasmado, ponga atención y apunte el siguiente dato del Banco Central. El promedio de las tasas de interés hipotecarias está en apenas un 2,28%. Y terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con Yo Soy, noche de duelos para clasificar como el mejor de la semana, y veremos enfrentarse a José Feliciano con el dúo dinámico y a muchos más artistas. Y en CNN Chile una especial invitación, Futuro 360 con Humberto Sichel. A nombre de todo el equipo, gracias, que descansen.